es muy oportuno comenzar a manejar esta clase de temas, porque vamos a hablarle a gente más, digámoslo, espiritual, y espero que así sea y que usted lo asimile así. Vamos a leer la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 2, a partir del verso 6. Habla acerca de la revelación por el Espíritu de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Dije, Primera de Corintios, capítulo 2, a partir del verso 6. Vamos a leer hasta el verso 15. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Sigan. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Que el Espíritu Santo, divino y poderoso, inspirador de toda bendición, fluya en poder y en gracia a través de tu siervo. Padre, deseo en toda sinceridad de mi corazón ser instrumento para tu gloria y tu honra. Yo hablo al oído, Dios, solo tú hablas al corazón. Confirma la palabra en el nombre tuyo, así sea, Señor. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Le recordamos también que será muy grato a la visita del hermano Octavio Valencia. Él fue invitado a la convención en Cali. Ustedes saben que él está ahora de pastor en Houston y nos va a visitar. Es una bendición que él esté con nosotros el próximo jueves, Dios mediante. Yo en esta mañana, antes quisiera decir que tenemos manos de la Junta Local. Qué bueno fijarnos en las cosas que se van dañando en la iglesia, porque esos ventiladores están malos. Hay que hacer algo.
llevarlos a arreglar. No, están malos. ¿Están prendidos? Oh, sí. Bueno, yo pensé que estaban malos, que no funcionan. Esto es de aquí. Bien, lo que me preocupa es que para la palabra se requiere de una buena disposición. Yo noto que nos hemos cansado, nos fatigamos, porque a veces los cantos se hacen muy largos. Y también es bueno alabar a Dios, pero hay que darle tiempo a la palabra, porque la palabra sigue siendo la que nos ha mantenido y nos mantendrá siempre en la mejor disposición de servir a Dios. Y dije que voy a dejar un tema introducido porque, a decir verdad, estoy viendo como el profeta una nubecita. El profeta, ustedes saben que había un verano muy devastador en la región y todo se estaba secando, Y entonces se requería de una lluvia para evitar el caos total de la naturaleza y para evitar la mortandad de los que morirían por la carencia del pan, porque las tierras no producían alimento. Y fue así como la oración de aquel hombre de Dios pidiendo lluvia. Y recuerdan la historia, que de repente en esa sequedad tan acuciante y en esa espera tan larga de cuándo iba a llover, entonces a la distancia el profeta dijo: veo una pequeña nube, y esa pequeña nube es un anuncio de que va a llover. Y entonces él estaba tan seguro de eso que le dijo al rey que apurara a caballos, sus carros, y se fuera rápido, porque iba a caer mucha agua. Eso es una historia literal de una situación literal, igual una sequedad. Pero yo quiero tomar esa base para decir también que a veces las vidas de los cristianos también entramos como en sequedad. El mismo David tuvo esa experiencia y él lo reconoció. Por eso es bueno reconocer las cosas, porque así es que se pueden mejorar, se pueden cambiar. El problema es cuando no las reconocemos. David dijo: se volvió mi verdor en sequedad de verano. Hay cosas en la vida, y hablo en la vida del cristiano, que van convirtiendo el verdor o lo verde, lo resplandeciente, lo que enseña que hay vida. No es difícil mirar a los creyentes y usted percibir si en ellos se irradia el verdor de la bendición o la frescura de la bendición de Dios. No más que les oiga hablar, no más que les oiga ver lo que hacen, oír lo que dicen, y usted se va dando cuenta que tan fructífero es ese creyente o en qué etapa de su sequedad pueda estar. Y hay cosas que se van secando, las van secando, y en el caso de David lo fue secando el pecado. El pecado comenzó a hacer estragos en la vida de David y fue marchitando su entusiasmo, su emotividad, su visión, su pasión, su amor,
y todo lo que en un día él tuvo tan claro para su Dios, eso se le fue marchitando y él fue decayendo hasta que él se encontró en un desierto. Sequedad, mi carne te anhela en una tierra seca donde no hay aguas. Él llegó a sentirse en un desierto, en una sequedad, y él anhelaba el agua, anhelaba el agua. Él escribe muchos salmos poéticos donde está expresando el deseo del agua. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Eso es, tiene sed de ti. Entonces, en ese momento que se anuncie, que se aperciban que aparece una nubecita pequeña. Aquí está apareciendo una pequeña nube, porque yo estoy viendo que hay hermanos que están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y qué pena como pastor por tantos años en la iglesia pentecostal decir que pasan tantos años o hayan pasado tanto tiempo que yo no veía lo que estoy viendo estos días. Y no lo estoy viendo de las personas que yo pensaría que estarían como en más disposición de eso. Lo estoy viendo en personas nuevas que están llegando a la iglesia y que están experimentando o están viviendo experiencias que ellos mismos no saben a ciencia cierta qué está pasando en sus vidas, pero sí tienen claro que Dios se está moviendo poderosamente. Hay aquí un hermano que hace poco recibió el Espíritu Santo y lo he visitado y dice: hermano, tengo problemas porque no puedo parar de hablar en lenguas, aún en el trabajo, en la empresa, en la casa. Entonces yo he estado dándole palabra para enseñarle a manejar esa experiencia y ustedes se han dado cuenta, no solamente él, yo espero que hay otros que estos días han recibido el Espíritu Santo. Y entonces es una pequeña nubecita en medio de una sequedad. Una sequedad. Y entonces yo estoy contento y entonces se me vino a la mente y entonces comencé a meterme en asuntos de la espiritualidad. Porque yo me doy cuenta que a veces uno se vuelve tan dogmático, tan ortodoxo, se vuelve como tan teológico y se vuelve como tan homilético, aunque yo no me siento homilético ni teológico, pero sí me refiero a que hace tanto uso de la palabra como palabra solamente y va dejando de lado como la espiritualidad de la palabra. Y entonces tenemos que volvernos sobre la marcha y decir: hombre, algo se nos está quedando atrás. Y no es algo, yo creo que no se trata de algo, se está quedando lo primordial para mantenernos en pie y lo primordial para que podamos seguir avanzando, porque sin Espíritu Santo y sin la presencia de Dios, esto no tiene ninguna razón de ser. Ya lo hemos dicho al cansancio, lo que le da sentido a las comunidades cristianas es si en verdad Dios sí se está moviendo en medio nuestro, porque si no se está moviendo, todos estamos perdiendo el tiempo. No importa tu ofrenda, no importa tu diezmo, no importa tus cánticos, no importa tus conocimientos, de nada servirán si el Espíritu Santo de Dios no está rearguyendo las conciencias y nos está llevando en una experiencia de una relación personal con Dios. Entonces me acuerdo de temas espirituales y Pablo los trató en su momento. Y es lo que yo estoy sintiendo, que es tiempo como de meternos entonces en los tiempos espirituales. Vamos a hablarle a espirituales. Vamos a hablarle a espiritual. Vamos a hablarle a gente madura en Dios. Amén. Pablo dijo: sin embargo, porque Pablo también fue tentado a la enseñanza ortodoxa, como buen fariseo que fue, conocedor de la ley y capaz de manejar auditorios con su oratoria, con su enseñanza.
él también fue tentado a exponer sus capacidades digamos, de enseñanza, de conferencista, de lo que él sabía. Pero esa experiencia no le satisfizo mucho. Él mismo lo dice. Y eso fue allá en Atenas. Usted sabe que Atenas es la cuna de la sabiduría, según dicen. Y ahí la gente estaba solamente a la expectativa de oír y saber algo nuevo. Y entonces estaban todos a la expectativa de quién llegaba a enseñar. Y ahí fue cuando Pablo llegó con la revelación del Evangelio, y entonces les comenzó a hablar, y entre esas cosas dijo: al Dios no conocido que ustedes adoran sin conocerle, al que yo os anuncio. Y fue un discurso interesante, porque él habló allí de los poetas, habló de muchas cosas importantes, interesantes, pero parece que no le satisfizo mucho la experiencia que tuvo allí en Atenas, porque quiso igualar los sabios, quiso igualar los filósofos, quiso dar a entender que él también podía, que él también sabía, y entonces usó unas palabras elocuentes como él podía también hacerlo. Pero cuando regresa nuevamente, él dice en el capítulo 2, así que hermanos, sigan la palabra, capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, porque en su momento él sí fue con excelencia de palabra y excelencia de sabiduría, porque me propuse, eso fue un propósito que él hizo: no voy a filosofar más, no voy a hablar más de cosas que no son tan importantes, voy a irme a lo esencial del asunto. Entonces él dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Para acabar de ajustar, hablar de un Cristo y un Cristo crucificado no era atractivo para los oyentes de ese entonces, porque no podían entender cómo Pablo les enseñaba de un Cristo tan poderoso y había sido crucificado, y había sido muerto, y había sido sepultado. ¿Dónde estaba la grandeza de ese evangelio, de ese mensaje, si les estaba hablando de un Cristo que para ellos eso era una locura, una tontería? Eso no tiene sentido. Ese Cristo de Pablo simplemente lo crucificaron y lo enterraron, y eso no tiene importancia. Pero Pablo ahora está diciendo entonces: me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Con demostración del Espíritu y de poder. Amén. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y yo me gozaba esta mañana oyendo predicar a Gabrielito. Gloria a Dios, Dios bendiga a esos jóvenes que se meten en esas realidades y sacan esos tesoros nuevos. Amén. Que se han envejecido, pero es un vino fermentado que cuando alguien destapa esa botella, surge el aroma de la fragancia, de la presencia del Dios que sigue siendo Dios y sigue moviéndose con poder y eficacia. Ojalá que esta palabra toque a muchas personas que hoy en día están en eso. Mire usted, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Esta sabiduría no es de este siglo. Esta sabiduría no se aprende en ninguna universidad, con todo respeto. Esta sabiduría no se aprende en ningún instituto. Esta sabiduría no se aprende en ningún instituto bíblico. Esto no lo enseña nadie.
porque nadie conoce las cosas del Espíritu, sino el Espíritu mismo. Y estas son cosas muy espirituales, para gente espiritual, como la gente que está Dios y que yo veo en esa nubecita, que Dios comienza a mover gente en un movimiento espiritual del Espíritu Santo, porque así será que podemos sobrevivir. Alabado sea el nombre de Jesús. No hablamos sabiduría, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Una sabiduría oculta. Usted ni se imagina, y yo tampoco me imaginaba, y ni puedo explicar las realidades que yo siento en mi espíritu y los profundos movimientos del mover del espíritu son indescifrables. Amén. Acercarse a las cosas espirituales es otra cosa muy diferente que acercarse solamente a las cosas teológicas. Mire usted, ninguno de los príncipes de este siglo ha conocido, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Bueno, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las ha revelado por el Espíritu. Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El Espíritu todo lo escudriña y dice aún lo profundo de Dios. Yo esta mañana, ¿a qué quiero llegar o a dónde quiero apuntar? Yo quiero apuntarle a la iglesia de Belén. Yo un día me voy a ir de aquí, y claro, eso no es importante, pero sí quiero que ustedes sepan que por aquí Dios permitió el paso de un hombre que vino con un propósito de hacer un trabajo en este lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quiero plantearles como en el buen sentido de la palabra, no me vean como desafiante solamente, pero quiero hacerles como en el buen sentido de la palabra un desafío en el buen sentido de la palabra, porque es que los creyentes también necesitan que se les ponga como retos, como desafíos, como que bueno, ¿usted qué es lo que usted va a hacer al fin? O usted es o usted no es. ¿O usted qué lo trae aquí? ¿A qué viene? Jesús mismo preguntó, ¿a qué has venido? Porque es importante que sepamos que lo que nos debe congregar aquí, sinceramente, en algún momento, puede ser que inicialmente usted está ahí sentado y ni sabe a qué vino. Pero yo sí quiero que algún día Dios le revele para qué ha permitido que usted esté ahí en esa banca, esté ahí sentado. Y que esa revelación del Espíritu Santo de Dios le ilumine su mente y usted pueda entender, como aquel hombre entendió, cuál terrible es este lugar. Esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo, porque eso es lo que es este lugar. Yo no sé cuántas veces Jacob había estado allí, ahí, pero nunca se ha dado cuenta de dónde estaba. Hasta que un día entendió y dijo, oh, cuál terrible es este lugar. Porque yo tengo la plena convicción de que este lugar es un lugar humilde, sencillo, pero en realidad yo creo lo que la Biblia dice. Esta es la casa de Dios y aquí es también la puerta del cielo, porque de
respuesta que usted dé a la palabra que de aquí se predica, las puertas del cielo se le abrirán o se le cerrarán para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces hay un desafío de parte de Dios a la iglesia de Belén, a la iglesia de Dios que está en Belén. Amén. Es un desafío a meternos en las cosas del Espíritu. Usted me va a preguntar, ¿cómo hago? ¿Cuántos ayunos hago? No estoy en contra del ayuno, no estoy en contra de la oración, pero yo me atrevería a decir que no es haciendo eso. No es haciendo eso, porque mucha gente lo ha hecho. Mucha gente lo ha hecho, incluso grandes hombres que han pasado por la iglesia. Ahora días oía un hombre que dijo, hermano, yo nunca había ayunado 40 días. Fue pastor de la iglesia. Y me fui a un monte y estuve 40 días y ahora sí entendí las cosas. En realidad, uno pensaría que sí. Y yo también lo he hecho. Yo me he metido al ayuno y la oración. Resulta que después del tiempo, ese mismo pastor salió con cosas que no me interesa por decir de ello, pero uno se pregunta, ¿a qué se refería cuando dijo ahora sí entiendo? Hay gente que quiere entender los misterios de Dios sin escudriñar las verdades de Dios. Es que no hay misterios aparte de la Biblia. La Biblia dice, tenemos la palabra profética más segura que el ayuno, más segura que la oración, más segura que la vigilia. Y hay que orar, y hay que ayunar, y hay que vigilar, pero hay una palabra profética que es la más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando esta palabra ilumina, esa luz cuando ilumina, no le queda la menor duda. Sea que ayune, sea que no ayune, sea que ore, sea que no ore, usted sabe en quién ha creído. Y cuando ayune, no ayuna para pedir, sino para agradecer por la revelación que Dios le ha dado. La Biblia es clara. La Biblia es clara cuando dice que esa es la responsabilidad de los pastores. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas. ¿Para qué? Para perfeccionamiento de los santos. Y una vez piensa, esos son unos ministerios de avanzada. No cualquiera es profeta, por más profeta que se crea. Porque en el Antiguo Testamento hubieron demasiados profetas y la mayoría eran mentirosos, porque se volvieron paja. No cualquiera es maestro. No todo el que enseña es maestro, y hay que tener temor a ser tan sabio. No os hagáis muchos maestros. Pero como quiera que sea, sí tienen que haber unos ministerios de revelación, unos ministerios de unción, unos ministerios que nos vayan corriendo los velos de la ignorancia, los velos de la religiosidad, los velos de los conceptos teológicos, los velos de tanta ritualismo que nos ha impedido y nos está impidiendo penetrar al fondo de lo que hay, porque nos conformamos, porque ya sabemos cantar, porque ya sabemos predicar, porque ya sabemos ayunar, porque ya sabemos orar. Y eso es tal vez importante en cierta medida, pero lo importante es a qué te conduce eso. Si no lo está conduciendo a una realidad y a una vida más profunda, usted está perdiendo el tiempo. Si no se está yendo a la realidad, si usted no está logrando, ¿verdad?,
eso que usted está anhelando, usted está yendo por un camino equivocado. Alabado sea el nombre de Jesús. Déjeme decirle una cosa. Las verdades del Espíritu solo se pueden conocer a través del mismo Espíritu. Esto ya lo hemos oído predicar, pero el Evangelio de San Juan nos dice en el capítulo, San Juan nos dice que cuando venga el Espíritu y no cualquier Espíritu, el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará. A esas verdades no se llegan de otras formas. Él nos guiará, habla de conducir. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos conducirá, Él nos guiará y nos llevará a la verdad. Quien va caminando en esa dirección no es cualquier persona, es un hombre entendido en revelaciones, en visión de la palabra, en discernimiento, estudioso, comprometido, que no se ha quedado solamente ahí como en un momento se quedó tal vez Moisés en el monte Nebo viendo lo que había allá, pero ¿cómo penetrar y pasar la frontera y de entrar a la tierra de Canaán, la tierra de la promesa? No se quedó tal vez como el mismo Pablo lo dijo: yo aún no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago. Y ese es un desafío que él tenía: me olvido de lo que queda atrás y me extiendo adelante. Amén. Las verdades del Espíritu no se pueden conocer sino por el mismo Espíritu de Dios. Nosotros, por más que tratemos de enseñar, y esto está bastante, yo estoy diciéndolo a algunos compañeros, bueno, ¿cómo están por allá las cosas? Y hasta llamo a algún país por allá. ¿Cómo se mueve por allá el ambiente del Espíritu? Mano, difícil. La gente ya no. Esto está muy duro. Y me gustaría que los pastores fuéramos más sinceros en cuanto a dejar los triunfalismos. Porque siempre estamos diciendo, ¿cómo está todo? Buenísimo. Ojalá fuera verdad. Y si es verdad, gloria a Dios. Pero ¿a qué es que le decimos bueno? Bueno porque hay 500. Bueno porque hay 400. Bueno porque hay buenas entradas económicas. Bueno porque yo no sé qué. Eso es bueno relativamente, pero no es lo mejor. Y la iglesia hoy en día y los líderes espirituales no podemos estar simplemente conformándonos con multitudes, con buenas economías, con buenos templos. Eso no es lo importante. Lo importante es si la iglesia está yendo y el movimiento del Espíritu se está manifestando, y si hay gente hablando en lenguas, y si hay gente siendo sanada, y si hay gente convirtiéndose. Les dije estos días, estoy aburrido en Belén, pero según veo, donde vaya igual me voy a aburrir. Porque el problema está muy generalizado. Muy generalizado. Esto está como dijo el profeta Isaías: un poquito allá, un poquito allá. Enseña aquí, enseña allá. Y enseñanza va, enseñanza viene. Y hágale, y enseñe. Y yo ya no sé ni qué predicar. Los predicadores ya no sabemos cómo predicar, qué enseñar, cómo impresionar a la gente, qué hacer. ¿Qué programa nos inventamos? A ver qué nos inventamos. ¿Alguna actividad? Inventemos algo.
Y nos puede pasar como Aarón, que se inventó el becerro ese para poner el pueblo ahí a danzar y a hacer fiestas. Pero no sabían que estaban adorando a un ídolo, que estaban tributándole culto a un Dios pagano, porque no tenían el discernimiento del Espíritu Santo. Alguien debió haberse levantado en la congregación de Aarón y reprenderle su apostasía de estar incitando al pueblo a adorar lo que no es Dios. Pero la ignorancia del pueblo se alegraba celebrando porque no tenían discernimiento de las cosas del Espíritu. Yo no sé cuántos hoy también danzan en torno al becerro. Ese becerro puede ser el dinero, ese becerro puede ser la prepotencia y la arrogancia de los mismos ministros que se prestan para los halagos del pueblo porque suenan bonitos sus sermones. Pero hay una realidad, hermanos. Las verdades del Espíritu, el guiador de nosotros, no puede ser nada ni nadie, sino el mismo Espíritu de Dios. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén. Dele gloria al nombre de Jesús. Usted puede tener también muchos conocimientos sin el Espíritu Santo. Y sin orar y sin hacer nada. Puede saber demasiadas cosas. Puede tener muchos conocimientos teológicos. Pero sí le digo una cosa. De nada le servirán. De nada le servirán. Porque lo que no está revelado por el Espíritu, usted no lo va ni a vivir, ni lo va a enseñar a otros que lo vivan. Porque nadie puede enseñar las verdades del Espíritu si antes no las vive. Alabado sea el nombre de Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Hoy sí que es importante que lo que Jesús dijo. Y cuando Jesús dijo eso, yo creo que ahí demolió todos los conceptos que había en ese entonces y los que aún todavía prevalecen. ¿Y a qué me refiero? Jesús dijo: yo soy la verdad. La verdad. Ahí demolió las creencias en que la verdad eran doctrinas, en que la verdad eran conceptos, en que la verdad eran esas creencias que habían, que existían. Dios, yo soy la verdad. No estoy diciendo nada que no sea importante la doctrina. No estoy desconociendo la importancia de la doctrina. Pero es que nos hemos llenado de tan bonitas creencias. Pero dígame, ¿de qué sirven las creencias cuando no son sino creencias? ¿De qué sirven? ¿De qué sirve estar tan seguro que verdaderamente Dios es uno? Pero esa es una realidad tal vez simplemente de conocimiento. Pero ¿cuántos en realidad tienen revelado en su mente Dios es uno? ¿De qué sirve tantas doctrinas? Creer el Espíritu Santo, por ejemplo, porque muchos lo creemos y lo creen. Pero si lo creen, ¿dónde está esa realidad de lo que creen? ¿Y cómo está viviendo lo que cree? Amén. Predicar las cosas del Espíritu provocan reacciones. Provocan reacciones porque las iglesias están acostumbradas a un formato. A un formato. Y cuando alguien se sale de ese formato, ojo, porque eso no es lo normal. Y yo sí quisiera en ese entonces ser un anormal. Un anormal. Con todo respeto lo digo. Pero yo siento la necesidad, amén, gloria al nombre de Jesús, de que la iglesia sea llevada a una experiencia del movimiento del Espíritu Santo a tal punto que no nos importan las creencias, porque es algo que sobrepasa lo que creo. Porque si yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo la verdad absoluta, porque solo el Espíritu Santo me guía a la verdad absoluta. Amén.
Eso provoca reacción y provoca reacción en los sistemas religiosos. Los sistemas religiosos se han fortalecido y los líderes también se han enorgullecido. Yo me pongo a ver hoy en día lo que los hombres se creen. Y yo digo, si Jesús dijo que Él es la verdad no son credos. La verdad es una persona. Y en ese caso no es cualquier persona, el Dios manifestado en carne. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y si Jesús, yo creo, es la verdad, entonces la verdad está envuelta en un estuche de humildad, de sencillez, de sinceridad y de verdad. Y es menospreciable porque muchos la menospreciarán o la tendrán en poco. Porque este es el tiempo de la arrogancia, de la prepotencia. Este es el tiempo del hombre haciéndose Dios, haciéndose poderoso, creyéndose el gobernante, creyéndose el capaz, creyéndose el más. Pero esa no es la voluntad de Dios, ni es lo que aspiramos los que deseamos tener el reino de Cristo en nuestra vida. No lo es. Y voy a decirle por qué. Es que, hermano, el espíritu de la Odisea es fuerte. Amén. Y cuando digo espíritu de la Odisea, ¿a qué me refiero? Léase lo que fue la última etapa de la iglesia según la profecía de Juan en Apocalipsis. Usted sabe que se refiere a 7 etapas. Algunos dicen que son 7 tiempos en los cuales se desarrolla la visión de Dios. Y humanamente hablando, veamos cómo termina ese desarrollo de esa visión. Porque si vamos a comenzar, la primera iglesia fue el ángel de Éfeso. Usted sabe que ahí habla de 7 congregaciones, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, y la última es la Odisea. Y en cada una de esas experiencias han habido movimientos interesantes y han habido creyentes que han logrado aceptar el desafío de los hombres de Dios y sobrepasaron las barreras de la simple tradición, de las simples costumbres, y se mantuvieron, lograron traspasar. Pero no fueron muchos, la mayoría pereció. Y mire usted lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y el verso 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Entre otras cosas, yo conozco tus obras, que tú ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero no era frío ni caliente. Es una cosa que no se sabe qué es, porque son cosas que necesitan definirse. Lo frío es frío y lo caliente es caliente. Pero ¿qué es ese intermedio entre frío y caliente? Una cosa rara. Es una mezcla, es un sincretismo de cosas, porque no hay nada definido. Y entonces eres frío y caliente. Entonces dice, ¿por qué vino esa frialdad? ¿Y por qué vino ese sincretismo, esa mezcla? Entonces dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es los sistemas religiosos de nuestro tiempo. Nos hemos enriquecido en muchas cosas, sobre todo hablemos del conocimiento.
Yo ya sé más que eso, es que eso no es así. Cuando un humilde y un sencillo y cualquier persona del popular habla, por lo general no falta el maestro, el sabio. Eso no es así. Eso no es así, porque le dan otra interpretación, otra connotación, porque nos hemos llenado de intérpretes del conocimiento, nos llenamos de mucha sabiduría. Entonces está diciendo la palabra de Dios: eres rico, de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro afinado y refinado del fuego, para que seas rico en vestiduras blancas. O sea, está hablando, hermanos, entiendo yo, de una crisis, porque llega el momento en que uno dice: ya no necesito. Y resulta que el hilo conductor de las cosas de Dios no van por ahí. Esto no va por los grupos denominacionales, esto no va por los grupos, por los sabios maestros. El hilo conductor de la revelación de Dios sigue siendo el Espíritu Santo. Y eso no lo pueden percibir cualquier persona. Cualquier persona no percibe la necesidad del Espíritu, porque estas cosas solo las percibe ¿quién? El que tiene hambre y sed. Hambre y sed. Estos son tiempos en que podemos diferir de unos grupos que se autocreen no necesitar nada, y otros que seguimos siendo tan necesitados, tan pobres, con tanta hambre, con tanta sed, que nunca nos sentimos saciados. Siempre estamos queriendo, siempre estamos necesitando, siempre estamos anhelando, siempre estamos logrando, siempre estamos viendo que somos necesitados, porque en nosotros no sigue habiendo nada bueno. Lo único bueno es lo que haya de la presencia de Dios, porque lo demás es barro, mentira y vanidad. Hambre. Usted sabe lo que es un hambre, lo que es sed. Amén. O sea, yo quiero hacer un desafío a la iglesia de Belén. ¿A qué? A meternos en las cosas del Espíritu. A que la iglesia comience a preguntarse: bueno, ¿qué pasa en esos hermanos que están comenzando ahí en la iglesia a hablar en lenguas? ¿Dónde está el movimiento del Espíritu Santo? ¿Por qué lo recibe él y yo no lo puedo recibir? ¿Por qué? Y empecemos a inquietarnos, porque tenemos que salirnos. Yo les hago el desafío, en el buen sentido de la palabra, insisto, a que nos salgamos de ese espacio donde hemos estado tanto tiempo y que nos ha ido trayendo un desgaste. Estos son tiempos de desgastes, tanto para el pastor como para las congregaciones, porque nos vamos desgastando. Lo único que hará que esta iglesia, y yo espero ese día, y ese día está siendo ya manifestado, lo único que hará que las cosas cambien es si la unción del Espíritu Santo comienza a descender, porque entonces vendrán renuevos. Es que lo que se va envejeciendo, hermano. Pero lo que alienta y lo que aviva es ver que cuando la lluvia cae salen renuevos de esperanza, renuevos de nuevas cosas, anhelos. Yo quiero preguntarle a usted: ¿cuáles son sus anhelos en Dios? ¿Tiene usted anhelos en Dios? Y si los tiene, ¿cómo los expresa? ¿Y dónde los expresa? Porque yo no creo que haya un lugar más apropiado para hacerlo que en la iglesia, en este lugar. Y yo he notado algo. Antiguamente nosotros llegamos a la iglesia y todo el mundo llegábamos a la oración. Y eso era un movimiento, porque la gente hablaba con Dios. Pero ahora parece que las modalidades se cambiaron. Y uno ahora siente que la gente se arrodilla
Y yo no sé, o no sabe qué decir o no está diciendo nada. Hay un silencio. Y yo no estoy diciendo que por eso Dios no se manifieste, pero yo sí creo que el que tiene hambre, el que tiene sed, el que tiene anhelos, el que tiene deseos, el que tiene algo, proyectos en Dios, no va a estar ahí quieto como una momia. Él va a estar diciendo Dios, hablándole a Dios. Es que, hermanos, las cosas de Dios exigen movimiento. El Espíritu Santo comenzaron a hablar. Una persona puede estar queriendo hablar del Espíritu Santo, pero yo no sé, pero yo soy de los que creo que si yo me quedo quieto ahí, yo pienso que no pasa nada, como dice Danielito. Porque la Biblia dice, ellos comenzaron a hablar. Yo le digo a la gente, háblale a Dios, mueva su lengua, mueva sus manos, exprese el deseo, haga algo, manifiéstele a Dios que usted está ahí, necesitado. Pero si yo me arrodillo a orar y no abro la boca, habían hermanos que se hacían al lado de uno. Y eso es decir, era incómodo orar, porque todos hablaban, pero de repente alguien se conecta. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo importante que es eso? Cuando alguien se enchufa, hablándolo así en el buen sentido, se conecta con Dios, usted siente que comienza a cambiar el ambiente. Usted siente que usted mismo es provocado. Algo está pasando. Hay alguien hablando en lenguas. Hay alguien recibiendo Espíritu Santo. Hay alguien que está allí clamando. Hay alguien que está allí. Es una emergencia y allí acudimos. Y ahí comienza a contagiarse el pueblo. El pueblo se contagia. Amén. Yo quiero invitar a la iglesia para que cambiemos el estilo de orar. ¿Cambiarlo en qué sentido? Empiece a hablar a Dios ahí arrollado en la banca. No se arrodille y quédese callado como que usted me dirá, pastor, es que yo estoy meditando. Bueno, yo no digo que no sea importante, también puede ser importante, pero yo creo lo que la Biblia dice: si confesares con tu boca. Hay que hablar. Si confesares con tu boca, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese es un grito de clamor, de angustia, de desesperación. Ten misericordia de mí. Ustedes ven que toda esa gente que se acercó a Jesús, esa gente no estaba impávida, esa gente estaba esperando el momento, y cuando lo tuvieron, gritaron, saltaron, hablaron, corrieron, pero algo hicieron. Quiero decir, ahí es que acude Dios, porque Dios entiende. Estaba leyendo Gabrielito el texto: se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. ¿Y qué? Y oraren y buscaren y clamaren. Es clamar, es desesperado. Eso es. Cuando Sión, dice la Biblia, estuvo de parto, dio a luz. ¿Usted cree que una mujer para dar la luz está ahí como una momia? Yo no sé, pero yo asistí a mi esposa, bueno, no la asistí, pero estuve en un parto y es angustioso. Yo me ponía para desmayarme del miedo, del dolor de ver a ella gemir, clamar, ¿verdad? Porque ella quería dar a luz algo que estaba dentro de sí mismo. Y yo creo que cuando uno se mete en las cosas del Espíritu
y se embaraza de las cosas de Dios y se embaraza de la palabra de Dios, usted no tiene otro deseo sino dar a luz, dar a luz, dar a luz, dar a luz. Pero hay que sentir dolores. ¿Sabe que Pablo lo dijo? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores. ¿Cómo? Como de la mujer, hasta que Cristo se forme. ¿Cuándo se formará Cristo? ¿Cuándo daremos a luz? Cuando Sión estuvo de parto, dio a luz. Que la palabra nos embaraza. La palabra nos embaraza. Y una mujer embarazada no descansa hasta que no dé a luz. Un cristiano embarazado de la palabra de Dios no estará satisfecho hasta que no dé a luz y hasta que no ensalte a Dios en espíritu, hablando en otras lenguas según el espíritu le da que hable. Ahí descansará. Sodis Mahawajis Hamadisima Mahawayud Samayes Dikema Mahawayud Sama Abayisei Mahawayud. Si Sasma Mahawayud Samayet. This is Mama Dike Wahabayun Nahante Kehebayes. Chichis Mama Yahabayud Samayet. Dikis Mamandan Wahabayud Samayet. Oh, Vada Muhammad Samayet. Sí, Santo de Israel, misericordia. Yo te pido, Señor, que seas propicio. Yo te ruego que seas propicio a este pueblo. Yo te imploro por tu misericordia y porque amas tu iglesia. Que seas propicio y que derrames de tu Espíritu Santo sobre ellos. Y puedan tener la experiencia de que tú sigues bautizando en Espíritu Santo y fuego, y que tomes su lengua y les hagas saltar como los corderos que saltan en la manada. Yo te suplico, Señor, te suplico ahora. Por tus méritos, solo por tu verdad, solo por tu misericordia, que te bautices ahora
Que tu palabra se confirme en los que han oído, en los que sienten en verdad sed. Alabado Jesús. Alabado Jesús. Alabado Jesús. Adorado es tu nombre, Señor Jesús. Adorado es tu nombre, Jesús. Adorado es tu nombre, Jesús. Adorado, 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 adorado. Ministro por bautismo del Espíritu Santo, ministro porque los poderes de las tinieblas retrocedan. El espíritu de adulterio, de fornicación y de mentira y de engaño salgan fuera. Ministro por una liberación de un pueblo que está siendo atraído hacia las cosas del Espíritu. Ministro por desatar las ligaduras de impiedad que se han tomado en la vida de muchas personas. Ministro para cortar y desatar y dejar ir libres. Oh santo Dios, santo Dios, santo Dios, santo Dios, santo Dios. Aleluya, 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 aleluya.